Bueno, y estamos de vuelta en Sana Convivencia Escolar, tienes que vivirla. Estamos en esta ocasión entrevistando a la psicóloga Priscila Carvajal Enríquez. Priscila, estábamos con el tema de los prejuicios. Esto me dijiste en algún momento de la primera parte que nos llevaba a la discriminación. Si me pudieras explicar primero qué es exactamente discriminar. La discriminación es un acto, ¿cierto? Una actitud, ¿cierto? En respuesta a algún prejuicio negativo que yo considere que no está de acuerdo a lo que me parece que está bien. Y esta actitud es agresiva, bueno, es hostil, ¿cierto? Y en algunos aspectos, en algunos casos, llega a ser hasta agresiva. Sí, o sea, y muchas veces puede ser un poco invisible, ¿cierto? En el que me parece y discrimino, pero que no se nota mucho, ¿cierto? En el que yo soy indiferente. Es un poco indiferente. Y la otra que es la que ya es más patente, ¿cierto? En la que yo ya manifiesto verbalmente. No me gusta tal persona, no me parece, con tal característica. Yo aparto, alieno, ¿cierto? Y eso ya es mucho más agresivo. Priscila, ¿existe alguna manera de discriminación positiva? Discriminación positiva. Sí. Es que la palabra como tal, discriminación, la ya es negativa. Ya es negativa, por tanto. O sea, por ejemplo, ¿conoces a alguien? A ver, de manera conceptual podemos entender que el de discriminación, ¿cierto?, es hacer una diferenciación, una separación, y eso lo entendemos. Sí. Pero con respecto al tema de socializar, ¿cierto?, de lo que corresponde a la realidad en la que nosotros apartamos, ¿cierto?, de alguna forma separamos, respecto de los prejuicios, obviamente que es negativa. Priscila, entonces, ¿qué es exactamente la discriminación? ¿Cómo podríamos definirla? La discriminación es un acto, ¿cierto?, en respuesta o en consecuencia de mi prejuicio, ¿cierto?, con respecto a algún objeto, una persona, ¿cierto?, una situación. Respecto de eso, ¿cierto?, mi acto puede ser un poco más pasivo, con una actitud un poco más de indiferencia, ¿ya? Y mi estilo de discriminación sería un poco ya más reservado, ¿cierto? Ya no me parece, pero yo me aparto o de alguna forma no emito comentarios. Y la otra es la que es más patente, ¿cierto? Es la que nosotros podemos visualizar cuando ya logramos ver que hay ciertas actitudes, ¿cierto?, con respecto ya a cosas más hostiles, ciertas respuestas más hostiles, y hasta agresivas. O sea, pues ahí está el alienar, el apartar, el ya de manera más verbal, ¿cierto?, manifestar mi desagrado o que no me parece, ¿cierto?, cierta persona o cierto grupo. No sé, pues en este caso, no sé, no me parece, a ver, los niños, no sé, pues en este caso los jóvenes que andan vestidos con el pantalón abajo y como rapados y les decimos, no sé, por los flaites, los guachiturros, lo que sea, no me parece. Yo asocio todo mi pensamiento negativo a que ellos son, cierto, agresivos, van a ser delincuentes, qué sé yo. Y no tenemos más idea sobre la realidad de ellos, pero asociamos frente a eso, pero de alguna forma lo hacemos patente, ¿cierto? Nos reímos de ello, pídete un flight y todas esas cosas que podemos ver en... El discriminado lo notará, ¿no? Exacto, sí, pues obviamente. Sí, porque lo hacemos patente, es verbal, pues. No es algo que nosotros vamos a hacer solamente indiferentes, sino que lo vamos a hacer notar, lo estamos manifestando. Ok. Ahora, Priscila, ¿cuáles serían algunos de los factores que intervienen para que ocurra esta discriminación? Si lo hablamos a nivel de la comunidad escolar, ahí yo podría decir claramente, en base a lo que yo he visto de la realidad, es el tema de la ignorancia con respecto a conocer las realidades en el fondo o a tener esa apertura con respecto a las realidades distintas. La diversidad, ¿cierto?, la ausencia de conocimientos con respecto a la diversidad, que no todos somos iguales, ¿cierto?, y que todos pensamos diferente, ya pasaría por una intervención más primaria, ¿cierto?, en que el niño tenga que entender que mi compañero, su realidad es distinta a la mía, que no tiene por qué ser la misma, y que si es distinta tengo que respetarla. Puede ser en todo, en economía, en raza, en idioma incluso, no sé si en idioma, pero por ejemplo si alguien viene de una cultura aymara en que se puede hablar español y aymara... Y que es tan positiva su cultura como la mía, que no tiene por qué ser distinta, que no tiene que ser diferente de manera negativa, que tiene que se demuestre que de alguna forma todos somos iguales, con diferentes características nomás y diferentes culturas. Pero desde ahí parte que en los colegios, por ejemplo, se le dé la misma connotación a que se celebre, no sé, por el Día de la Aymara, como se celebra el día del 18 de septiembre, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Sería como lo primordial. Entonces, para que exista la discriminación, obviamente es el tema de la ignorancia, el tema del recelo, ¿cierto?, a las diferentes etnias, ¿cierto?, o a las cosas que son distintas a uno. Pero eso de alguna manera no debería también comenzar en la casa, en la familia. Es que por eso te decía, si lo hablamos de la comunidad educativa,
parte, pero obviamente desde la casa siempre tiene que existir todo como el inicio, ¿cierto?, de la educación del niño, y no hablamos de la educación formal, sino que hablamos de la educación valórica, ¿cierto?, el tema moral, que de alguna forma igual interviene en la regulación de las personas y al socializar. O sea, al socializar hablamos de la intervención en la persona en la sociedad, ¿cierto?, el respetar espacio, el tema de los derechos y todo eso. ¿Tú sientes que nuestra sociedad va avanzando hacia un ambiente más igualitario? Yo creo que vamos en vías. O sea, no, si bien ahí estamos entendiendo que la evolución, ¿cierto?, y el progreso viene de la mano también con el asimilar contextos nuevos, ¿cierto? Y que bueno, antes nosotros podíamos entender que las personas homosexuales tenían que vivir casi una vida en el inframundo. Hoy podemos entender y podemos visualizar claramente que las personas pueden estar, no sé si de la mano, pero pueden compartir en un restaurante sin sentirse discriminados ni sentirse, de menospreciados por eso. Ya. Pero sin embargo, aún quedan como ciertas cosas en que es difícil, ¿cierto? Es como cuando uno dice, sí, en realidad, sí, pues yo acepto a los homosexuales, no me provoquen ningún tipo de resquemor ni de nada, no me da ningún tipo de sentimiento negativo. Pero en el fondo todavía me toca verlos de la mano. Entonces, podemos entenderlo, podemos aceptarlo, pero asumirlo es ahí donde todavía estamos como medio chocando. Ok, Priscila, ahora vamos a ir a una pausa y quiero que a la vuelta me expliques las herramientas que se deberían entregar para poder y poner en práctica para prevenir situaciones discriminatorias. Sí, okay. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato.